como su nombre lo dice, está íntimamente relacionada con los electrones. En cambio, la clase anterior, que tenía que ver con isótopos, trabajábamos con el valor de la masa atómica. Ahora vamos a trabajar con tabla periódica, pero con los datos del número atómico. El objetivo de la clase, conocer la tabla periódica y su relación con la configuración electrónica para cada grupo y periodo, y su utilidad para entender los enlaces químicos. Así que vamos con esto. Todo surgió, ¿no es cierto?, a partir de la postura que tuvo Niels Bohr, que él propuso un modelo atómico distinto a sus colegas anteriores. Él habla de que en este modelo hay un núcleo central, alrededor de él circulan unas órbitas en donde yo puedo encontrar los electrones, y que a medida de que se va alejando el electrón en órbitas que van KLM, el nivel energético va a ir aumentando. Ahora, con este postulado de Niels Bohr, se han seguido haciendo estudios, nació la mecánica cuántica, en donde sabemos que hay un valor matemático al pasar de un orbital a otro, en donde se va acumulando energía, y también podemos trabajar con el número atómico para poder realizar esta configuración electrónica. Entonces, estas órbitas que se van generando alrededor del núcleo tiene que ver con la cantidad de electrones que tenga ese átomo, para poder disponerlos en los diferentes orbitales. Entonces vamos a repasar. Primero, para poder hacer una configuración electrónica, yo tengo que conocer los números cuánticos. Existen 4 números cuánticos. El primero se llama número cuántico principal. Los números cuánticos son valores numéricos que se le dan a los átomos, según el postulado de Niels Bohr. Son simples. Ahí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, que nos muestra que a medida que se aleja el electrón del núcleo atómico, va aumentando su energía en los diferentes niveles, 1, 2, 3, 4, hasta llegar al nivel 8. Ese se llama número cuántico principal, se designa por la letra n minúscula y va del 1 a 8. ¿Qué me indica este valor? Me va a indicar el nivel en donde se encuentra el electrón, el nivel de energía que va a ir a medida que se alejan los orbitales, cuál es la distancia que va a tener el electrón desde el núcleo atómico y cuál va a ser el volumen del orbital, o sea, la forma y el volumen que va a abarcar estos orbitales al ir aumentando, ¿no es cierto?, dependiendo de cuántos niveles o números cuánticos tenga. El segundo se llama número cuántico secundario, también se le conoce como momento angular o azimutal, se representa por la letra L. ¿Y cómo calculo yo el valor del número cuántico secundario? Si conozco el valor de n, pongo en esta fórmula sencilla n menos 1 y me va a dar el valor del número cuántico secundario. Ese valor del número cuántico secundario, si usted se fija ahí en el ejemplo, cuando n vale 1 porque tiene un solo orbital, no tiene un orbital secundario, un número cuántico secundario, porque vale 0. En cambio, cuando n vale, por ejemplo, 4, ustedes ven ahí que cambia la figura. Si n vale 4 y yo digo n menos 1, 3, significa que tengo que dibujar 3 suborbitales, partiendo desde el I0, I1, I2 y 3, o L1, L2, L3. Y ahí me está dando, además del volumen, me está dando el área, la superficie que va a tener ese átomo. Por lo tanto, el número cuántico secundario me va a definir los niveles, subniveles de energía que ahí poseen. Si comparamos el N1 con un número cuántico secundario de valor 0, tiene menos subniveles de energía comparado con cuando ya va en el nivel 4. Para esto, y nosotros designamos estos valores que van del 0, porque cuando n vale 1, L vale 0, el 0 es el orbital S, el 1 es el orbital P, el 2 es el orbital D, el 3 es el orbital F, el 4 es el orbital G y el 5 el orbital H. Entonces, eso me va indicando
cuántos números cuánticos principales hay y cuántos números cuánticos secundarios existen, y ahí tienen los valores. Además, S, P, D, F, G, H también tiene una capacidad para tener cierta cantidad de electrones por cada suborbital. Está el número cuántico magnético. Este número cuántico magnético me dice cuál es la orientación que va a tener el electrón en ese subnivel o campo magnético, va a definir la cantidad de orbitales. ¿Cómo se calcula el valor del número cuántico magnético, que se designa por la letra M sub L? Si N vale 1 y quiero calcular el valor de L, tengo que decir N menos 1, por lo tanto me da 0. Si L vale 0, para calcular el valor de M, digo 2 por 0, 0, más 1, 1. Pero yo no digo que M vale 1. Les explico. Entonces, supongamos que yo tengo un valor de número cuántico principal que vale, voy a dibujarlo más acá, a escribir, N, número cuántico principal, igual a 4. Significa que estoy en el cuarto nivel. El valor de L va a ser N menos 1, por lo tanto, L vale 3. Si quiero calcular el valor del cuántico magnético, digo que es 2 por L más 1. Si L vale 3, digo 2 por 3, 6, más 1, 7. Pero aquí yo no digo M sub L igual 7. Eso estaría malo. Eso es para calcular, ¿no es cierto?, cómo van a quedar los posibles valores, imaginándonos una recta numérica, en donde acá va el 0, y eso sería cuando M sub L vale 1. Aquí tengo el menos 1, aquí tengo el menos 2, y aquí tengo el menos 3. Y para el otro lado tengo el más 1, más 2, más 3. Si yo cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, M sub L, yo digo que va del menos 3, el menos 2, el menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. Y este es el valor del cuántico magnético, y no 7. El valor 7 me dice cuántos valores van en esta recta imaginaria y cuáles son los valores que toma el cuántico magnético. ¿Se entiende? Entonces, aquí tengo el valor del número cuántico principal, calculé el valor del número cuántico secundario, que es n menos 1, y me da 3. Con el valor de L, que vale 3, puedo calcular el número cuántico magnético, en donde se multiplica 2 por L, y si vale 3, 2 por 3, 6, más 1, 7. Por lo tanto, va a abarcar desde el menos 3, pasando por el 0, hasta el más 3. Y tengo que anotar todos los valores que toma el número cuántico magnético. Consultas hasta acá. ¿No? Se supone que Yo no, combinó profe. el M Profe, con yo la L. sí. A ver, no sé quién habló primero. Escuché Nicole y escuché Alexandra. Alexandra, dime. Alexandra. Profe, igual. Que el internet no está muy bueno. A ver. Ya, pero desde acá no se está transmitiendo bien. ¿No ven bien? El audio, no yo. Audio. El audio. Ahora. Ahora, 1, 2, 3, probando, probando.
Me creo música. Delante que tenía mal el ¿Ahora se internet. escucha mejor? Profe, se escucha bien. Parece el internet de la compañera. A mí también de repente se me corta. Sigo viendo, pero se me corta el audio. Ahora está muteada, profe. Se muteó. Ahí. ¿Ahora? Chiquillos, ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha bien, profe? Sí, ya, Yo me escucho bien. Se escucha bien, profe. ya, vamos que se puede. Ya, entonces, en este ejercicio, nosotros estábamos viendo cómo se calcula el número cuántico magnético. Entonces, cuando a mí me da un valor, un resultado que dice 3, dice 2, dice 1 o dice 5, no significa que ese es el valor del número cuántico magnético, sino que la cantidad de números, el rango que va a abarcar en esta recta numérica imaginaria, ¿no es cierto?, la cantidad de valores que abarca el cuántico magnético. Entonces, si dice 7 parte del menos 3, pasa por el 0 hasta el más 3. Si dice 5 parte del menos 2, parte por el 0 hasta el más 2. Si dice 1, el valor es 0, porque tengo que solamente ubicar un valor. Y el valor 0, acá en el cuántico magnético, se escribe. Número cuántico spin. El spin me va a indicar la rotación del electrón en ese orbital. Entonces, para el número spin, yo tengo que ver si el movimiento es antihorario o si el movimiento es horario. Cuando es antihorario, o me da el resultado cuando yo dibujo flechita, como es en este caso acá, a ver dónde está el punto, flechita para arriba es positivo, flechita para abajo es negativo, pero el electrón no da un giro completo, sino que solo da medio giro. Entonces, todo va a depender si al dibujar, sacar el cálculo de los números cuánticos principal, número cuántico secundario, magnético y spin, si termino con flechita hacia arriba o flechita hacia abajo. Entonces, esto no lo tenemos que recordar. Cuando va hacia arriba, positivo. Cuando va hacia abajo, negativo. Entonces, ahí podemos hacer esta configuración electrónica. ¿De dónde saqué ese valor 3P1 cuando yo hago una configuración electrónica? Para hacer la configuración electrónica yo tengo que usar este diagrama. Este diagrama me va a indicar el orden en que yo voy a ir escribiendo. El 1 al 7 son los niveles, S son los orbitales, en S puedo poner 2 electrones, S me alcanzan 2 electrones, en P puedo poner hasta 6 electrones, en D puedo poner hasta 10 electrones y en F puedo ubicar hasta 14 electrones. Entonces, supongamos, díganme, Profe, dime. ¿cómo determina usted la letra que tenga Ya, la capacidad de los electrones? ya, eso es lo que quiero. Ustedes díganme al azar
un elemento químico de la tabla periódica, pero que no pase un número tan grande para poder hacer la explicación breve. Podría ser el sodio, que sabemos que tiene un número atómico de 11. ¿Ya? Vamos a hacer el sodio. El sodio tiene un número atómico 11. Si su número atómico vale 11, significa que tiene 11 protones y tiene 11 electrones. Y entonces me tengo que guiar de esto para hacer la configuración electrónica. Y empiezo por acá, siguiendo la flecha. 1s. ¿Cuántos electrones puede tener S? 2. 2. Entonces, 1s2. Bajo por la flecha, me devuelvo y ahora paso por el 2s. Entonces escribo 2s y S tiene hasta 2 electrones. Ahí van 4. Me devuelvo y llego al 2p. Digo 2p y p puede tener 6 electrones. Entonces digo 2p, 6. Si cuento, de estos números son los electrones, 2 más 2, 4, más 6, 10, y tengo que llegar a 11. Me falta 1. Entonces voy por el 2p, bajo y llego al 3s. Y digo 3s. A pesar de que S puede tener 2 electrones, como me falta 1, pongo 1. Entonces, 3s1. Y esta es mi configuración electrónica. Profe, Dígame. tengo entendido que, por ejemplo, el 6 no se puede elevar, sí se puede restar. Yo no me puedo pasar de 6, solamente puedo hacer que puedo ocupar el 5, el 4 o el 3. Claro, ese es el máximo. El máximo Ya. en las S es 2, el máximo en las P es 6, el máximo en la S 2, el máximo en la D 10 y el máximo en la F es 14. Entonces, si yo voy sumando y digo, por ejemplo, tenía el valor 30, yo voy sumando 2 más 2 más 6 más 2, después viene el 3P, son 6 más, y voy sumando y veo hasta dónde llego. Pero ahora esta no solamente es la gracia de llegar y escribirlo. Yo ahora les pregunto, aquí tengo mi configuración electrónica. ¿A qué nivel llegué? ¿Cuál sería el valor del número cuántico principal? 11. Hasta nivel 3. Nivel 3. Profe, una pregunta. El 1S, 2S no se junta, ¿cierto? No, van separaditos porque voy pasando por esto. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y lo voy escribiendo separado. Entonces aquí cuando yo leo, mi mayor número cuántico llegué hasta el 3. Entonces yo digo n vale 3. O sea, el número cuántico principal del átomo de sodio es 3. Y después digo, bueno, ¿y cuánto vale el número cuántico secundario del sodio? Es 3 menos 1, por lo tanto vale 2. Ahora digo, ¿cuál es el número cuántico magnético? M sub L. Me quedó fea ahí. M sub L. Y yo sé que es el valor de 2 por 2 más 1. 2 por 2, 4 más 1, 5. Significa que voy del menos 2, el menos 1, 0, ya los círculos siempre me dan problemas, 0, más 1, más 2. Y ahí está mi número cuántico magnético. Y yo ahora quiero saber el spin, que son flechitas para arriba y flechitas para abajo. Entonces, ¿cómo lo hago ahí? Empiezo, tengo S, tengo P y tengo S. Y puedo hacer casilleros o puedo hacer líneas. Cuando me lo explican, me lo hacen con casillero. Este casillero es 1S. Este casillero es 2S. Vienen las P, pero hay una ley que me dice de máxima multiplicidad que yo puedo poner un máximo de 2 electrones. Por lo tanto, esta P la tengo que dividir en 3 casilleros. 1, 2, 3. Digo
2, PX, 1, 2, PI, 2, 2, PZ, que sería el 3, PZ, parece un 2. Y después me falta el casillero del 3 y pongo uno solo, que es el 3S. El 1S, ¿cuántos electrones tiene? 3. 1S, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 2. 2, y ahí está escrito 2. O sea, flecha para arriba y flecha para abajo. El 2S también tiene 2. Flecha para arriba, flecha para abajo. El P tiene 6 en total, dividido en 3. Significa que me los ocupa todos. Uno para arriba, otro para abajo, uno para arriba, otro para abajo, uno para arriba, otro para abajo. ¿Y el 3S cuántos electrones tiene? 2. El 3S, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 2. ¿Cuántos tiene? 1. 1. Porque me tengo que guiar de esto, no hasta cuánto alcanza, sino que lo que escribí en mi configuración electrónica. Por lo tanto, queda flecha para arriba. Si quedó flecha para arriba, ¿cuál sería el número spin? ¿Un medio positivo o un medio negativo? Medio positivo. Entonces, más un medio, y eso vale el spin. Significa que el giro del electrón es antihorario. Entonces, ahí determiné el número spin y hago estas flechitas arriba, abajo. Y ahí me indica para yo saber si va a ser un medio positivo o un medio negativo. Como me quedó hacia arriba, es un medio positivo. Y ahí tengo todos mis números cuánticos. El número cuántico principal, número cuántico secundario, número cuántico magnético y número cuántico spin. Y esta es mi configuración electrónica, que la tengo que sacar de este diagrama. No me puedo equivocar. Si yo me salto, está mal la configuración electrónica. Entonces tengo que seguir el orden de la flechita. Atravesar por el 1S, devolverme, pasar por el 2S, devolverme, pasar por el 2P, el 3S, me devuelvo, paso por el 3P, 4S y así sucesivamente. Y ahí tengo anotado cuántos electrones alcanzan en cada uno de estos orbitales, S, P, D y F. S, 2 electrones como máximo, P, 6 electrones como máximo, D, 10 electrones como máximo, F, 14 electrones como máximo. Y aquí me están indicando que estrés es el nivel de energía, o sea, el valor de N, que es 1, la cantidad de electrones que existen en este orbital, y que es la P, sería la forma del orbital. Entonces, las letras S, P, D, F me dicen la forma del orbital. El número anterior me dice el nivel en donde se encuentra, cuál es el nivel de energía que alcanzó, y yo tengo que mirar el valor máximo en la configuración electrónica. Supongamos que mi valor máximo era 4, pero terminó en 3S. A ver, el número máximo era 4S, pero terminó la configuración en 3D. Por lo tanto, el último número va a ser el 3, pero yo al mirar mi configuración electrónica no me guío por el último número que escribí, me guío por el valor más alto que quedó en la configuración electrónica. ¿Se entiende? Chiquillos, ¿se entiende? No me contestan, chiquillos. Por chat, profe, la verdad no entiendo cómo sacan 1S2, 2S2, 2S6, 3S1. Esa parte no entendí. Ya vamos a borrar. Borrar.
Díganme otro elemento químico que no tenga muchos electrones. Podría ser menos de 10, para hacerlo más rápido. Profe, pero ahí usted está solamente sacando la configuración electrónica. Sí. Y les estoy indicando cómo saco a partir de una configuración electrónica el valor del número cuántico principal, el valor del número cuántico secundario, el valor del número cuántico magnético y el valor del número cuántico spin. Entonces, ¿quién no entendió cómo se hace? Inventemos un valor de Z. A ver, un valor de Z. Pongamos que Z vale 21. Estoy inventando. Si miro la tabla periódica, no sé qué elemento químico es porque no me lo sé de memoria. Un Z Es el escandio. ya. Entonces, este átomo tiene 21 electrones. Eso me está diciendo. Y si tiene 21 electrones, yo tengo que hacer la configuración electrónica guiándome del diagrama. ¿Y por dónde tengo que partir? Por el 1s. Entonces pongo 1s. ¿Cuántos electrones alcanzan en S? Los dos 2. electrones. Sigo la flecha, me devuelvo, paso ahora por el 2s. 2s también alcanza a tener, por el número de electrones, 2 electrones. Me devuelvo, paso ahora por el 2p. 2p. Y la p puede tener hasta 6 electrones. Entonces pongo el 6. Sigo bajando por el 2p, llego al 3s. 3s2. Me devuelvo y paso ahora por el 3p. Y p tiene hasta 6. Voy a contar. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18. ¿Cuánto me falta para llegar a 21? 3. 3. Entonces, si estoy en el 3p, puedo pasar por el 4s. Y digo 4s2, y ahí tengo 20 electrones, y me devuelvo y paso por el 3d. 3d. A pesar de que el d puede tener hasta 10 electrones, a mí no me faltan 10 por poner, solo me falta 1. Y ahí escribo el 1. Cuento 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 1, 21. Y ahí está la configuración electrónica de este elemento químico que tiene 21 electrones. Miro mi configuración electrónica, terminó en 3D, 3D1. Pero ¿cuál sería el valor del número cuántico principal? Sería 5. No, pues tengo que mirar acá. Porque no tengo escrito el 5 yo ahí, pues. En ninguna parte escribí 5. Voy de nuevo. Escribí el 3, escribí el 4, escribí el 3, escribí el 3, escribí el 2, el 2, el 1. Esos serían mis niveles. Me indica el número cuántico principal. ¿Cuál sería el valor del número cuántico principal de este átomo? Que es el valor más alto en mi configuración electrónica. ¿Cuál es? Profe, ¿es distinto a la escala como nombró antes? No, estoy ¿O igual. al nivel? ¿Al nivel? Estoy igual. Igual. Sigo esta flechita. Pero ahora nos da distinto porque ahora ya me pasé a 21. Delante hice 11. Delante eran 2, 4, 10 y llegaba hasta el 3S. Y justo ahí me coincidía que ese era el final, 3S1. Por lo tanto, mi número máximo era 3. Pero acá miro la configuración electrónica. ¿Cuál es el número mayor? El 4. El 4. Entonces, el número cuántico principal
de este átomo vale 4. Entonces ahora saco el cuántico secundario y sé que es n menos 1, por lo tanto el cuántico secundario vale 3. 3. Saco el cuántico magnético, que sé que es 2 por 3 más 1. 2 por 3, 6. 6. 6, más 1, 7. Eso significa que voy de menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí estaba el resultado 7. Pongo estos 7 valores. Entonces ahí voy en número cuántico magnético. Y me falta el cuántico spin. Entonces para el cuántico spin aquí tiene que ser más largo. ¿Ya? Porque llegué hasta la letra D. De orbital. Entonces el primer orbital es 1s. El segundo orbital es el 2s. El tercer orbital es el 2p6. Y yo ya sé que puedo poner hasta 2 por la regla de la máxima multiplicidad, por lo tanto voy a dibujar 3 casilleros. Uno los voy a poner más juntitos. 2, 3. Y estos serían los 3S, que se dividen, o sea, los 3P, perdón, que se dividen en PX, PY, PZ. Después del 3S, o sea, me perdí acá, chiquillo, perdí el orden, 2P, 2, me van a decir la profesora, está puro tonteando. 2P, ahí, me pasé de largo. Después viene el 3S, en ese dibujo un solo casillero, 3S. Después viene el 3P. Otra vez dibujo 3 casilleros. 1, 2, 3. Y este sería el 3P. Después viene el 4S. Un solo casillero. Porque el 4S tiene 2 electrones. Y ahora viene el 3D. Este sería 4S. El 3D. D tiene hasta 10. Por lo Profe, el 3P no deberían ser 2 casilleros si se separan, si es No, 3P. no, porque son 2 electrones por cada casillero. Y aquí dice 3p6. Son 2 electrones por cada casillero. No puedo poner más. Y me falta el D, y el D tiene máximo 10. Por lo tanto, tengo que dibujar 5 casilleros. 2, 3, 4, 5. Y estos son los 3D. ¿Ya? ¿Cuánto tiene el primero? Tiene 2 electrones, o sea, uno para arriba, ya se me movió, uno para arriba, uno para abajo. El 2 tiene 2 electrones, uno para arriba, uno para abajo. El 2p6, 6 electrones que los distribuyo en 3 casilleros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez el 3s2, 2 electrones, uno para arriba, otro para abajo. Voy ahora otra vez con el 3p que tiene que tener en total 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El S tiene 2, 1, 2. Y el D tiene hasta 10. ¿Pero cuántos tenía aquí? ¿Cuántos alcancé a escribir? ¿Cuántos electrones? ¿Ah? 9 dice ahí. No, 1. Parece 9. Ahí Sí. sí. Ya, entonces quedo hasta ahí. No puedo seguir completando los otros porque dice que tiene un electrón de los 10 que puede tener. Analizo cómo quedaría mi spin, positivo o negativo, hacia dónde quedó la flecha. Positivo. Positivo porque la flecha quedó hacia arriba. Entonces
El número spin, ¿dónde lo anoto acá? ¿No? Aquí. El número cuántico, lo voy a hacer con esta letra para que no se confunda con las S. El número cuántico spin es igual a más un medio positivo. O sea, el electrón gira hacia acá. Y ahí están los resultados a partir de esta configuración electrónica. Jonathan, levanta Profe, pregunta, ¿el N4 de dónde lo sacó? El N4 de la configuración electrónica, ese, que indica el máximo nivel al que llegó, 4. No importa que siga el 3D, el 3 tiene menor energía que el 4, por lo tanto escribo el 4. De ahí saqué el valor de N. ¿Alguna otra consulta? Jonathan, levanta la mano. Jonathan, dime. Sí, profesora, ¿cómo identificar S tiene un valor máximo de 2 electrones y P tiene un valor máximo de 6 electrones y la D también tiene un valor máximo de 10 electrones? Eso no entiendo muy bien. Ya, lo que pasa es que esto ya está calculado. Ya, esto ya se sabe por todo lo que han hecho los científicos. Saben que el orbital S puede tener 2 electrones, que el orbital P puede tener hasta 6 electrones, que el orbital D puede tener hasta 10 electrones y que el orbital F puede tener hasta 14 electrones. Eso ya se sabe, no se modifica. La diferencia está en cuando tú haces la configuración electrónica y ves si vas a alcanzar a tener todos los electrones en ese orbital, pero va a depender del valor de Z. Si Z dice que vale 21, esta configuración electrónica solo tiene que tener 21 electrones. No puede tener más ni puede tener menos. Ya, bueno, muchas gracias. ¿Ya? Pero estos valores ya están determinados, no cambian. Entonces, ¿son como una fórmula? Sí, son números fijos que no van a cambiar. Si Ya. te preguntan, ¿cuántos electrones van en S? Máximo de 2. ¿Cuántos electrones van en P? Máximo de 6. ¿Cuántos electrones van en D? Máximo de 10. ¿Por qué digo máximo? Porque puedo poner menos electrones dependiendo de la configuración electrónica. Entonces, por eso digo máximo. Ya, ahora sí, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Nico, ¿no hay pregunta? No, ya. Avanzamos entonces. Configuración electrónica y principios que la regulan. Son 6 principios que yo tengo que tener claros para hacer la configuración electrónica y yo ya se los di a conocer al realizar las configuraciones electrónicas para que ustedes entendieran cómo yo saco los valores de los números cuánticos. Pero hay 3 principios. El primer principio es el que postuló Aufbau, que dice el principio de construcción. ¿Qué dice este principio? Que yo tengo que indicar la cantidad de niveles que va a ocupar esa configuración electrónica y se hacen en el orden de mayor a el de más baja energía. Por eso que cuando yo les digo cuál es el valor del número cuántico principal, no puedo decir 3D si el número más grande fue 4. En nivel. Si te fijas, aquí están los niveles. Entonces, entre 3D y el 4, el nivel con más energía es 4. Pero según el principio de Aufbau, yo tengo que ir haciendo desde menor energía, o sea, desde la mayor energía, que serían estos números, hasta el de menor energía, que serían los que vienen después. Y ese es el orden que tengo que seguir. No puedo hacer una configuración electrónica diciendo ya, mi configuración electrónica dice que tiene 10 electrones, 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2. Eso estaría malo. Por eso que dice que yo la tengo que hacer
ocupando los niveles de menor energía. Parto por el 1s2, voy al 2s2 y me devuelvo al número de menor energía, 2p6. Bajo al de mayor energía porque vale 3. Me devuelvo, me mantengo en mayor energía, 3. Sigo con mayor energía, pero a la vuelta caigo en el 3D, que tiene menor energía que el 4. Entonces, este es el principio de construcción de AFAO. Escribo siguiendo la regla de este diagrama en donde me va indicando los otros niveles energéticos y estos de acá tienen menor energía comparado con el que va acá, hacia abajo. Esto va indicando mayor energía, menor energía, menor energía, menor energía. ¿Por qué menor energía? Porque solo llega a los niveles 4 y 5. En cambio, el principal llega hasta el 8. Y el 8 tiene mayor nivel energético que el 4 y el 5. Pero yo sigo este diagrama. Este diagrama no lo pueden olvidar, lo tienen que tener ahí pegadito en un cuaderno, para una prueba, para una pregunta, hasta que usted se lo aprende. ¿Cuál es el orden? Parte el 1 y el 2S y después entre el 2S y el 3S va el 2P. Entre el 3S y el 4S va el 3P. Entre el 4S y el 5S va el 3D y el 4P. Y así voy viendo quiénes van entre medio. Es como hacer en una hoja cuadriculada y saltarme un casillero para después en el casillero intermedio poner los otros niveles energéticos. Entonces, este es el principio que es de AFAO. Tengo que guiarme por este diagrama cuando hago mi configuración electrónica. Después está el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué dice el principio de exclusión de Pauli? Que no puede haber un electrón o dos electrones, porque este máximo es 2, con 4 números cuánticos iguales, que significa 1s2, 1p6, 1d10, 1f14. No puede. ¿Ya? ¿Cómo se hace el orden? Siguiendo esto que yo ya les enseñé a calcular. Cuando n vale 1, el suborbital vale 0, el magnético 0, significa que en esta regla imaginaria quedo en el valor 0 que me indica el valor 1. Tengo un número puesto y el spin me está diciendo cómo va a girar el electrón. Y después sigo al otro. En el otro nivel me queda así el cuántico secundario, el magnético, el spin. Y así yo lo voy haciendo por cada uno. Como queda el nivel 3, o sea, el número cuántico principal, que sería el 3, cómo dan los otros valores. Voy al 5 hasta llegar al 8, no más allá del 8. Por lo tanto, yo puedo poner en estos valores, ¿no es cierto?, diferenciar. Si quedó completo, cuando queda completo, flecha arriba, flecha abajo, siempre el giro va a ser negativo. Cuando queda la flecha hacia arriba, siempre el giro va a ser positivo. Medio giro, porque el electrón cuando va por el orbital no hace un giro completo, sino que hace medio giro. No hace como un planeta que se mueve completo. Hace nomás este giro, hasta la mitad. Pero hasta la mitad en positivo o hasta la mitad en negativo. Entonces, todo eso va a depender de cuánto vale su número cuántico principal para yo saber cuál va a ser el valor del número cuántico spin, magnético y el número cuántico secundario. Ese se llama principio de exclusión de Pauling, ¿ya? Y que me dice que solo puedo poner 2 electrones por casillero, no puedo poner más. Por eso que cuando trabajo con el P tengo que hacer 3 casilleros. Cuando trabajo con la D tengo que hacer 5 casilleros y cuando trabajo con la F tengo que hacer 7 casilleros. Porque si estos 7 casilleros están todos ocupados por 2 electrones cada uno, voy a llegar a su máximo, que en F sería 14, en D sería 10, en P sería 6
y en S solo necesito un casillero porque siempre lleva 2 electrones. Entonces, ese es el principio de exclusión de Pauli. Y me dicen que para completar, supongamos, pongan atención porque eso también lo tienen que saber. Supongamos que tengo el P5. Acá tengo un valor, supongamos que era el 3, el número cuántico principal 3, y terminó en P5. Yo sé que en P tengo que hacer 3 casilleros. 1, 2, 3. En cada uno tengo que ubicar 2 electrones. Si yo hago esto, 1, 2, 3, 4, 5, está mal. ¿Qué me dice el tercer principio? Se llama el principio de máxima multiplicidad. Aquí me va a coincidir en que me da el mismo resultado, pero supongamos que era otro valor, no me va a dar lo mismo. ¿Qué dice el principio de máxima multiplicidad y que estaría lo correcto cuando yo lo hago? Tengo que hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se entiende? Aquí coincide, pero yo no puedo llegar y escribir 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que escribir todos los que van hacia arriba, los spin positivos, y después agrego los negativos. Y hasta dónde llegué. Ese se llama el principio de máxima multiplicidad que viene a continuación. Entonces, si te fijas, si vale 2P3, que tengo que dividir la P en 3 casilleros. 1, 2, 3, porque la P son 3 casilleros. Electrones 3, y yo digo 1, 2, 3. Eso está malo porque me va a quedar uno vacío. ¿Qué tengo que decir yo? Si son 3, completar con 1 primero. Y ahí me dan los 3. Si dice 4, me devuelvo y ahí tengo 4. Si dice 5, ahí pongo el 5. Y si dice 6, ahí pongo el 6. ¿Se entiende ahora con este ejemplo? Sí. Ya. Ese se llama el principio de máxima multiplicidad de la regla de Hund, que este fue otro científico que, observando la cantidad de electrones que hay por cada orbital, dijo no se pueden poner más de 2, pero en el caso de no completar con 2, no puedo llegar a hacer esto, 1, 2, 3. Tengo que completar todos los orbitales con 1 y después continuar con el segundo para llegar a completar los 2 electrones por orbital. Entonces, a veces en algunos ejercicios tú dices, pero si era lo mismo si hubiese dicho 1, 2, 3, 4. Pero no es lo mismo para otros valores como este ejemplo. 1, 2, 3 y no está el otro giro. Entonces, por lo tanto, si aquí termina hacia arriba, el spin es más un medio. Entonces, eso es lo que yo tengo que ir manejando en estos ejercicios. Y aquí viene cómo yo escribo la configuración y que yo ya se los empecé a hacer desde las primeras partes para que empezaran a aprender cómo se hace. Primero debo conocer el número de electrones, es decir, el valor que me da el número atómico Z, porque al saber Z yo sé cuántos protones tiene ese átomo y cuántos electrones tiene y trabajo con el valor de los electrones. Si Z vale 3, los protones son 3, los electrones son 3. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que saber para hacer mi configuración electrónica. ¿Cuántos electrones van a ir en la configuración? Después debo ubicar los electrones en cada uno de los niveles de energía, es decir, 1s, 2s, 2p, 3s y voy así. Entonces, siempre comenzando desde el que está más cerca del núcleo. Y el más cercano al núcleo es el 1s. Después, por ejemplo, este es mi núcleo, y este se va a llamar 1s. Este se va a llamar 2s. Este se va a llamar
3s, y así voy. Entonces, cada uno tiene un nombre el orbital. Después dice respetar la capacidad máxima de cada subnivel. Si es S, tengo que poner hasta 2. No puedo poner 2S3 porque el máximo es 2. El P es hasta 6, por lo tanto no puedo poner 8, solo hasta 6 electrones. En la D puedo poner hasta 10 electrones y en la F puedo poner hasta 14 electrones. ¿Cuándo ocupo todos estos? Cuando yo digo que el número de electrones es, por ejemplo, 60, y ahí alcanzo a ocupar hasta la F. Verificar que la suma de los superíndices, así como yo les iba contando, 2 más 2, 4, más 6, 10, verificar para saber hasta qué valor de electrón llegué. No me puedo pasar, tengo que llegar al número exacto de electrones. Y aquí tenemos varios ejemplos. Está el boro 5, número atómico 5. Tengo el carbono que tiene un número atómico 6. El manganeso, que es el que aquí es el ejemplo que más electrones tiene, porque tiene 25 electrones. Y tengo el oxígeno, que tiene un máximo de 8 electrones. Su número atómico es 8. Y ahí me hicieron la configuración electrónica y me hicieron según la regla de Hung y de máxima multiplicidad. Entonces, ¿aquí qué me está diciendo? 1S, 2S2, 2P1. Por lo tanto, el 2PI y el 2PZ me quedan vacíos, porque alcanzo a llegar hasta ahí. Y acá, tal cual como yo se los dibujé. También se puede hacer, chiquillos, si usted no quiere hacer casilleros, solamente poner líneas. 1, 2, 1, 2, 3, la otra, 1, 2, 3, 4, 5, para no hacer el casillero completo y sobre la línea dibujar los spins. ¿Cuál es la configuración global? Ya, ¿cuál es la configuración global? Esta, la completa. Esa es mi configuración global. Y hay una configuración abreviada o que se llama externa, en donde yo uso los gases nobles. Los gases nobles vienen acá. Nos vamos a saltar esta pregunta. Ustedes se están adelantando para las respuestas de la pregunta esencial. Déjame adelantar. Aquí. Quedan 5 minutos. Ahí me adelanté. Esta completa se llama global. Toda, del 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Esa es la global. ¿Cuál es la externa? Cuando yo uso gases nobles y me sé el valor de los gases nobles. Por ejemplo, en uno que tiene un número de electrones de 11 electrones, yo digo, voy a ocupar el neón, porque el neón ya tiene 3 electrones y después ocupo lo que me falta. Entonces, yo lo voy a escribir entre paréntesis. El neón tiene 10 electrones. Escribo el símbolo del neón y solo me falta por ubicar el 3S1. Entonces, si tú te fijas, ahí me quedó externa, resumida. Pero ¿cómo llegué a esto y cómo sé que es el 3S1? Me devuelvo al diagrama. Ahí. Dice que tenía, se me olvidó, mi memoria es frágil, que tenía 2, 4, 11 electrones. Es el ejemplo del sodio. Ya, chum. 11. Y el neón vale 10. Entonces es 1S2, 2S2, 2P6. 2, 4, 10. Por lo tanto, llego hasta aquí. Hasta aquí me llega el neón. Por lo tanto, me falta escribir el 3S1. ¿Se entiende? Supongamos otro valor, en donde yo puedo usar el argón, supongamos que es 20, ¿ya? 20, me devuelvo. 1S2, 2S2, 4, 2P6, van 10, 2S2, van 12, 3P6 van 18. Por lo tanto, hasta aquí me llega el argón. Entonces yo escribo, paréntesis,
18, argón. ¿Cuánto me falta para llegar a 20? 2 electrones, por lo tanto, escribo el 4s2. 18 electrones del argón más los 2 de este suborbital me da un total de 20. Y ahí me quedó la global externa, es decir, que el máximo de electrones me quedaron concentrados en el gas noble y solo agregué lo que me faltó para completar mi configuración electrónica. Pero yo tengo que tener esa claridad hasta dónde va a llegar el gas noble para saber con cuál tengo que seguir. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. Llegamos hasta la anotación global externa, nos saltamos los ejercicios y las preguntas porque ustedes siempre se adelantan, ¿ya? Falta el principio de Pavlov, en donde se trabaja con puntos. Eso lo vamos a ver mañana, porque en su pregunta esencial, no solamente me estoy adelantando, Lewis, Pauling, la tabla periódica, y esta es la pregunta esencial. ¿Qué dice? Que tengo que dibujar la configuración electrónica del átomo de zinc, que tiene 29 electrones. Usted ya sabe hacer la configuración electrónica normal, la global, que es la completa, y le agrego el gas noble. Entonces yo tengo que buscar cuál es el gas noble que está más cercano a 29 para hacer, ustedes lo podrían entender como una configuración electrónica resumida, en donde voy a usar el gas noble y voy a poner la configuración hasta donde llegó y escribo solo lo que me falta. Resumí, achiqué la configuración electrónica. Entonces aquí te pide que tú escribas la larga y que luego escribas la otra usando un gas noble. A eso se refiere con la normal y la global. Esto lo vamos a ver mañana. Profe, Dime. disculpe, ahí en el set usted tiene 29, pero en la tabla periódica aparece 30. ¿Por cuál nos regimos? Ya, por este valor que yo te estoy dando. Ya. Porque mañana también te voy a hablar de iones, cuando pierde un electrón o cuando gana un electrón. Entonces, si su valor atómico es 29, eso es cuando está neutro, cuando tiene el total, pero perdió uno, por lo tanto se transformó en catión, porque quedó con más cargas positivas que negativas porque perdió un electrón. Por lo tanto, este es un ion, el ion de zinc, y este es el valor que ustedes van a trabajar, no el de la tabla periódica, porque mañana también vamos a ver el tema de los cationes y los aniones, cuando gana o cuando pierde. Y mañana vemos la estructura de Lewis para poder ubicar esos electrones en la estructura de Lewis y hablar de este elemento químico, mirando la tabla periódica, será metal, será un gas, será un no metal. Entonces, de acuerdo a dónde está en la tabla periódica, usted me va a decir cuál es la propiedad que tiene este elemento químico. Profe, cuando usted indica que hay que devolverse, o el gas más cercano es hacia atrás, ¿cierto? Sí. Entonces eso lo vemos mañana, la configuración de Lewis. Y ahí hay ejercicios, más ejercicios para que usted escriba la notación global. La normal es la configuración completa y la global es cuando yo uso el gas noble y la resumo. Entonces es la global externa porque dejo encerrado el gas noble y escribo lo que me faltó afuera. Y ahí está la configuración de un ion, cuando pierde o cuando gana. Entonces, el valor que está puesto ahí significa que ese zinc es un ion, no es un átomo neutro. Entonces, todas esas características hay que dar. Ya, chiquillos, nos vemos el día de mañana, continuamos con lo poquito que falta y van a tener tiempo y ojalá, chiquillos, lo hagan en la hora de clase, con el tiempo que nos va a quedar para poder hacerlo, cosa que yo voy revisando porque usted después sabe. Llega miércoles, ahora tengo que hacer la clase desde el colegio, llego a la casa, tomo 11, tengo que dormir porque mañana empiezo a las 8 con clase en el otro colegio. Entonces ya no reviso
hasta día martes de nuevo. Entonces mañana aprovechemos de escribir el máximo de respuestas para yo poder indicarles si va bien, si hay algo que modificar, porque ustedes, yo los entiendo, se me empiezan a desesperar y me empiezan a llegar los mensajes, profesora, ya lo mandé, profesora, por favor, revíselo, profesora, y yo voy a leer todos esos mensajes, pero va a llegar el día martes y recién el martes se lo voy a revisar. Porque necesito, chiquillos, descansar sábado y domingo y desconectarme, por lo tanto no hago nada de trabajo, porque ya me siento un poquito, perdonando la expresión, reventada. Estoy muy, muy cansada porque este sistema de trabajo es muy agotador y ojalá ustedes me puedan entender, ¿ya? Porque si no, no voy a alcanzar a llegar a fin de año. Nada. Entonces tengo que cuidarme, ¿ya? Porque ya estoy muy, muy agotada, ya casi en el límite del estrés y no quiero que me den una licencia y desaparecerme. Entonces me tengo que empezar a cuidar. Entonces ya no me quedo hasta las 2, hasta las 3 de la mañana contestándole preguntas a ustedes porque tengo que tener mis horas de sueño, dijo el doctor. Tengo que dormir mis 8 horas, porque si no, no voy a rendir más. Así que eso, pues chiquillos, yo tenía toda la voluntad del mundo para hacerlo, pero me estoy perjudicando la salud al trabajar así. Así que espero su comprensión. Si no me alcanzan a contestar mañana durante la clase, yo retomo día martes. Hoy día le llegaron todas las revisiones y ahí yo le escribo. Si hay algo malo, usted me puede enviar su tarea para corregir y tener una mejor nota. Lo puede hacer. Yo me doy el tiempo de volver a leerlo. Pero espero esa comprensión de parte de ustedes. Chao, chao. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Cuídense, gracias. Chao, profesora. ¿Cuál usted?